Mira Kessler conocía dos verdades: el poder del lenguaje y el peligro de malinterpretarlo. Pero nada podía prepararla para el momento en que abrió los ojos y oyó voces no destinadas a oídos humanos, voces que de repente, imposiblemente, comprendió. Ocurrió después del accidente, aunque nadie podía explicar qué había ido mal en aquella cámara oscura bajo la estación Helios. Una piedra, antigua y tallada con símbolos que ella había pasado años intentando descifrar, se había hecho añicos entre sus manos, y luego, silencio. Más tarde le dijeron que su corazón se detuvo brevemente, si la perdieron. Pero cuando despertó, su corazón no era lo único que sentía diferente. Palabras en su mente, palabras alienígenas. El equipo médico había actuado con rapidez, rodeándola, escaneando su cerebro en busca de daños. Mientras murmuraban entre ellos en un idioma que solo había visto en los archivos, la mente de Mira se tambaleó. Sus palabras eran tan claras como su lengua materna, y sin embargo sabía que no debería ser capaz de entender ni una sola. Y así, la verdad, surgió en susurros. Mira Kessler, antaño una simple lingüista, se había convertido en algo que la galaxia nunca había visto. La coalición, una fracturada alianza de especies que se aferraban a la paz con los puños cerrados, veía ahora a Mira como su única esperanza. No por admiración, sino por miedo. Su don era algo que no podían explicar y, desde luego, no podían controlar. A los pocos días, llegó una citación, urgente e inflexible. La coalición la quería en una cumbre de sus líderes más poderosos. La presencia de la humanidad era nueva entre las antiguas filas de la coalición. Y Mira, una simple traductora, acababa de convertirse en su miembro más valioso y peligroso. El accidente había reescrito su comprensión del propio lenguaje. Pero mientras su nave ponía rumbo a la lejana estación donde cesaría la cumbre, Mira no pudo evitar darse cuenta de algo más oscuro. Su comprensión no era un don, era un arma. Y los dirigentes de la coalición lo sabían. Cuando su nave entró en la atmósfera exterior de la estación Psi-Tor, el lugar elegido por la coalición para celebrar la cumbre, Mira sintió que un nudo incómodo se le apretaba en el pecho. Psi-Tor no era una estación cualquiera, era una de las más antiguas que quedaban de los días de fundación de la coalición galáctica, un lugar envuelto en el secreto y con el aroma de los agravios olvidados. Los rumores sobre la cumbre se habían extendido por los sectores controlados por la coalición como el fuego. Los Bantari, que en su día fueron una especie gobernante, exigían cambios. Los Tesir, una especie insectoide orgullosa que consideraba a la coalición como una jaula, un dispositivo creado por los Anriel para suprimir el desarrollo y el poder de otras especies, se opusieron a sus demandas. Los Tesir se habían hecho oír en su resistencia, pero eran impotentes para cambiar su destino. Mira era la única humana en la reunión, una posición incómoda, agravada por los susurros que percibía más allá de su periferia. Algunos consideraban sospechosa la rápida entrada de la humanidad en la coalición, una señal de ambiciones subyacentes, quizá una amenaza para las viejas alianzas. Dentro de la sala de la cumbre, el ambiente era tenso, cargado de sospechas. Mira estaba sentada entre figuras imponentes, cuyas historias se extendían más allá de la comprensión humana. El emisario Bantari, una figura de estatura imponente y adornada con una armadura metálica que se asemejaba a escamas entrelazadas, era Korak. Sus ojos oscuros y opacos se posaron en Mira solo brevemente, con una mirada de desdén atemperada por lo que podría haber sido un respeto a regañadientes. Para él, Mira era una frágil anomalía, humana, y lo que era peor, una traductora recién acuñada para el círculo íntimo de la coalición. Los Bantari no tenían paciencia para la ambición o la ingenuidad humanas. Creían en la acción, en la fuerza y en aferrarse a la tradición. Entonces, mientras Mira esperaba, se acercó alguien sobre quien solo había leído. Un Anriel, una de las especies gobernantes que habían mantenido unida a la coalición desde su creación. Rara vez se les veía,
y más raro aún era verlos de cerca. Su enviado iba envuelto en una túnica que brillaba con colores que Mira apenas podía procesar. El Anriel se movía con elegancia, casi flotando, e irradiaba un aura que la helaba hasta los huesos. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero Mira sintió un extraño tirón, como si su presencia la invitara a someterse, a escuchar sin preguntar. El diplomático Anriel se detuvo frente a ella, en silencio durante un momento antes de que su voz rompiera el ruido de su mente. Mira, Kessler, voz era suave pero contenía una autoridad que hizo temblar el suelo. Estás aquí para ayudarnos a mantener la paz, nada más. Seguirás nuestras instrucciones al pie de la letra. Si te desvías de ellas, las consecuencias serán rápidas. Mira asintió, aunque la cautela de sus hombros tensos no pasó desapercibida. Sintió el peso de la orden de los Anriel presionándola, un recordatorio de que la vigilaban de cerca y tal vez esperaban a que flaqueara. Incluso ahora, los murmullos de la cámara la consideraban un peligro, una anomalía, una perturbadora de su paz cuidadosamente mantenida. Entre los asistentes a la cumbre se encontraba Ixca Solas, una joven tesir conocida por su espíritu rebelde y su feroz independencia. Mira aún no había hablado con Ixca, pero la reconoció por el patrón de múltiples capas de su caparazón, que brillaba en tonos rojos y negros. Ixca tenía los movimientos alertas y rápidos de una especie constantemente preparada para la batalla, y sus ojos brillaban con desconfianza y desafío. Mira podía sentir que Ixca la observaba desde el otro lado de la habitación, su mirada como un desafío, como si la propia Mira fuera un enigma aún por resolver. La última figura en la que se fijó Mira fue el capitán Rourke, un rostro que hacía años que no veía, pero que conocía bien. Formaba parte de su equipo de seguridad, asignado por los representantes de la Coalición de la Humanidad para garantizar su seguridad. Su presencia, aunque reconfortante, resultaba complicada. La mirada que le dirigió era contradictoria, leal, pero tensa. Mira se preguntaba qué tipo de órdenes habría recibido más allá de su papel de protector. Los días transcurrieron entre tensión, escrutinio y discusiones tensas. Durante uno de esos días, Korak se acercó directamente a Mira, con voz baja y llena de desconfianza. Humana, empezó evitando nombrarla. Tu presencia aquí plantea interrogantes. Este don tuyo sería mejor que lo utilizaras con moderación. La coalición no acepta amenazas. Mira le miró, comprendiendo que, a sus ojos, su sola presencia era un desafío a las tradiciones que los Bantari consideraban sagradas. Pero también comprendió algo más profundo. Los Korak respetaban las costumbres ancestrales. Si conseguía apelar a su honor, podría ganarse un aliado, o al menos un oponente que no atacaría sin motivo. Fue al cuarto día cuando Mira empezó a percibir algo más grande, algo no dicho. Los diplomáticos Anriel parecían cada vez más inquietos a su alrededor, lanzándole a menudo miradas recelosas. Oyó fragmentos de conversaciones que hablaban de conocimiento prohibido, del lenguaje como algo poderoso y peligroso. Se hablaba de leyes ancestrales contra el uso de tales habilidades, de los riesgos que entrañaba la difusión de su don. Fue Ixca quien le susurró más tarde, mientras pasaban por los sombríos pasillos de la estación. Mira, no se trata de la paz. La coalición oculta algo. Tu habilidad les amenaza. No puedo evitar preguntarme si te han convocado aquí como distracción. Sus palabras persistieron, inquietando a Mira. ¿Estaba aquí simplemente para traducir o la habían llamado con algún propósito oculto? El accidente que le había dotado de esta capacidad empezaba a parecer menos un suceso aleatorio y más un experimento que había salido mal. La habían puesto a prueba, incluso manipulado por razones que aún no podía comprender. A Mira solo le quedaba su determinación, sus sentidos agudizados, mientras la cumbre se acercaba a un punto de ruptura. Las tensiones aumentaban a medida que las especies de toda la galaxia se reunían en una frágil tregua.
Mientras se preparaba para las próximas sesiones, su mente bullía de preguntas sobre las intenciones de los Unreal, las amenazas de Korak y las insinuaciones de Ixka. En los sombríos pasillos de la estación Saitor, donde se cocinaban a fuego lento viejos rencores, Mira podía sentir el pulso de antiguos secretos, secretos enterrados en lenguas, que ahora comprendía pero que le costaba creer del todo. La cumbre la pondría a prueba, pero estaba preparada. Su vida, su don y tal vez la paz de la galaxia pendían de un hilo. Lo que Mira aún no sabía era lo profundos que eran los secretos de la coalición, ni lo importante que se había convertido su papel, en un conflicto que llevaba siglos gestándose. Una fría tensión llenaba los pasillos de la estación Saitor, presionando a Mira como un peso. La cumbre de la coalición no se parecía a nada de lo que ella había imaginado. Cada palabra, cada mirada llevaban una intención oculta que hacía que Mira fuera dolorosamente consciente de que caminaba sobre terreno inestable. Cada especie que asistía a la cumbre tenía sus propios agravios, algunos arraigados en la historia antigua y otros alimentados por acontecimientos recientes. Y ahora, ella se había convertido en el centro de sus sospechas y, como Mira empezó a comprender, en la inoportuna poseedora de unos conocimientos muy superiores a los que cualquiera, humano o alienígena, debería poseer. La primera misión de Mira llegó inesperadamente, como una emboscada. La había llamado a sus aposentos un enviado Unreal, cuya voz hueca y susurrante contenía palabras que le erizaron la piel. Debía reunirse en privado con los altos diplomáticos de la coalición, un grupo intimidante que ejercía el poder como un arma, cada uno con el peso del legado y el orgullo de su especie. Los Unreal incluso le habían proporcionado una lista de frases y saludos, algunas formalidades lingüísticas, otras impregnadas de tradiciones. Debía memorizarlas, honrar sus costumbres, pero Mira comprendió que era más que eso. La estaban poniendo a prueba. La cámara diplomática era enorme, con las paredes revestidas de representaciones holográficas de tratados y pactos pasados, recuerdos simbólicos de alianzas olvidadas hacía mucho tiempo. Mira estaba en el centro, empequeñecida por los emisarios que la rodeaban. Sentía el peso de la mirada de Korak. El estoico Bantari estaba situado a su derecha, con una postura fría y severa. Sus rasgos afilados parecían tallados en piedra, y cuando sus ojos oscuros y sin pestañear se posaron en ella, Mira sintió como si pudiera leer cada pensamiento de su mente. El primero en dirigirse a ella fue el representante de Tesir, una figura enjuta e insectoide llamada She-Tol. La voz de She-Tol chasqueó y zumbó mientras hablaba en su propio idioma, un sonido rítmico que Mira comprendía perfectamente, fenómeno que aún la estremecía cada vez que se producía. Humana Mira Kessler, las palabras de She-Tol se tradujeron perfectamente en su mente. Hemos oído que posees conocimientos peligrosos, conocimiento que los Unreal consideran sagrado. La pregunta en sus ojos era innegable. ¿Quién eres realmente, humana, para portar un don tan poderoso? Los demás representantes la observaron en silencio con los ojos brillantes de sospecha. Incluso Ixka Solas, una Tesir más joven que había mostrado a Mira una sorprendente confianza, mantuvo una expresión cuidadosamente cautelosa. Mira respiró hondo, calmando su acelerado corazón, y respondió con una frase que había practicado en la lengua Tesir, una que denotaba humildad y respeto. «Solo estoy aquí para servir de puente», dijo, mientras sus palabras fluían en los sonidos desconocidos de la lengua Tesir. «No soy tu respuesta, solo una voz dispuesta a ayudar». Las palabras parecieron sorprender a She-Tol, cuyas antenas se movieron ligeramente, tal vez en señal de reconocimiento. Mira pudo percibir el cambio, una pequeña chispa de respeto mutuo, pero antes de que pudiera calibrar mejor su efecto, el guardián Unreal se adelantó. Envuelto en sombras, con el rostro oculto, era un ser de pocas palabras pero de inmensa autoridad. «Las palabras no bastan, Mira Kessler», resonó la voz del guardián, tranquila pero potente.
Te han traído aquí porque la coalición no puede sobrevivir solo con palabras. Tienes un don, pero ese don es peligroso. Su mirada se clavó en ella, inquebrantable, y Mira sintió como si su propia esencia estuviera siendo diseccionada bajo el peso de su mirada. Los Tesir han expresado su preocupación por las recientes acciones de los Bantari, continuó el guardián con un tono más formal. Hay acusaciones de usurpación de territorio declarado neutral, territorio que los Tesir consideran su derecho sagrado. Debes mediar en las negociaciones preliminares entre las facciones Bantari y Tesir, para evitar una mayor escalada. Fracasa y esta cumbre se convertirá en una espiral de caos. La orden era sencilla, pero Mira sabía que lo que estaba en juego era cualquier cosa menos. Mira asintió, manteniendo la compostura. Comprendía que la paz de la galaxia dependía ahora, en parte, de su capacidad para comunicarse entre esas culturas, y no podía permitirse dar un paso en falso. Al salir de la cámara, Ixca Solas apareció a su lado, moviéndose con la silenciosa gracia típica de su especie. «Has hablado bien, Mira», dijo en voz baja, mirando con cautela a su alrededor. «Pero ten cuidado. Los Anriel no ven con buenos ojos a los que cruzan los límites, mantienen el poder a través del miedo, no de la verdad». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Mira, sintiendo curiosidad. Sintió algo más profundo en la mirada de Ixca, una comprensión compartida de lo que significaba estar al borde de la rebelión. «Porque», contestó Ixca, con voz apenas susurrante, «tú, humana, eres peligrosa en formas que ellos no pueden controlar. Quizá descubras que este don tuyo es más una maldición que una bendición». Se separaron y Mira se quedó a solas con sus pensamientos. Ahora se daba cuenta de que el verdadero propósito de su misión era algo más que diplomacia. Era un examen, un intento de medir su lealtad, su obediencia a las leyes ocultas de los Anriel. Los Anriel habían sido los arquitectos de la coalición, manteniendo la unidad mediante tecnologías misteriosas, y el miedo y las habilidades de Mira socavaban su control sobre el flujo de información, un poder que consideraban divino. Por razones que seguían sin estar claras, su presencia aquí se consideraba una amenaza. Aquella noche, Mira se encontró inquieta, sin poder conciliar el sueño. Su mente bullía con las palabras de Ixca, con la tarea que se avecinaba y con el recuerdo de la mirada inquebrantable de la guardiana. De repente, un pensamiento la asaltó, un recuerdo de su entrenamiento. Recordó oscuras referencias a textos antiguos que los Anriel consideraban prohibidos, información borrada de la mayoría de los registros y conocida solo por unos pocos eruditos selectos. Estos textos hablaban de una época en la que el lenguaje tenía un poder tan tangible como cualquier arma, poder sobre las mentes y los corazones, poder para unir o dividir mundos enteros. ¿Y ahora?, se preguntó Mira, ¿habría accedido sin saberlo a algo prohibido? Decidida, pasó el resto de la noche examinando los archivos encriptados de la coalición, utilizando las habilidades lingüísticas que parecían agudizarse día a día. Mira se sorprendió de la facilidad con la que podía leer los textos, incluso los codificados en lenguas que se creían muertas desde hacía mucho tiempo. Y con cada traducción se desplegaba ante ella una historia, la de una rebelión de antaño, reprimida por los Anriel. Un arma lingüística la llamaban. Los Anriel la habían utilizado para llevar a la locura a especies enteras, silenciar a la oposición y asegurar su propio dominio en los años de formación de la coalición. A la mañana siguiente, Mira sintió el peso de lo que había aprendido. Apenas podía mirar a sus compañeros delegados de la misma manera, sabiendo ahora que la paz por la que luchaban se había construido silenciando innumerables voces. Las palabras del alcaide resonaban en su mente. Las palabras por sí solas no bastan. Pero también sabía que no podía revelar este conocimiento abiertamente. Se consideraría una traición, y ella apenas se había hecho un hueco en el delicado equilibrio de poder de la coalición. Su primera misión en la cumbre siguió adelante, con Korak y Shetol sentados uno frente al otro, tensos,
y hostiles. Mira sintió que se le aceleraba el pulso, la presión era casi insoportable. Escuchó atentamente cómo ambas facciones se lanzaban acusaciones, el aire entre ellas estaba cargado de desconfianza. Se dio cuenta de que cada raza tenía tendencia a expresar ciertas ideas mediante metáforas, un aspecto del lenguaje que era complejo, pero que ahora le resultaba instintivamente claro. Se apoyó en ello, navegando cuidadosamente por los matices de cada argumento, presentándolos en términos que salvaran la brecha cultural. Al principio, ni Korak ni Shetol parecían dispuestos a ceder, pero Mira percibió un sutil cambio a medida que sus traducciones alcanzaban niveles más profundos de comprensión. La dura mirada de Korak se suavizó lo suficiente como para sugerir que estaba escuchando, y la postura cautelosa de Shetol se relajó ligeramente. Mira fue más allá, utilizando frases impregnadas de tradición y honor, hablando de unidad sin sumisión, de fuerza sin tiranía. Por fin se hizo el silencio, un frágil entendimiento flotando en el aire. Ambos representantes inclinaron la cabeza, no el uno hacia el otro, sino hacia Mira. Era una pequeña victoria, una paz tenue, pero suficiente. Cuando se levantó la sesión, Mira sintió un destello de esperanza, pero bajo esa esperanza había una creciente sensación. El conocimiento que ahora poseía le había abierto los ojos a verdades que podrían desentrañar el tejido mismo de la coalición, verdades que los Anriel harían todo lo posible por proteger. Al salir, la oscura figura del alcaide se asomó al borde de la habitación, observándola con una intensidad que la hizo sentir un escalofrío. Se dio cuenta, mientras su mirada la seguía, de que su misión distaba mucho de haber terminado, y cuanto más profundizaba en los secretos de la coalición, más se acercaba a un peligro que aún no estaba preparada para afrontar. La sospecha se aferraba a Mira como una sombra mientras navegaba por los pasillos interiores de la cumbre. La estación Saitor guardaba secretos en cada rincón oscuro, y Mira empezaba a darse cuenta de que había sido convocada aquí no solo como traductora, sino como peón en un juego que había durado siglos. Cada conversación, cada mirada intercambiada por los líderes de la coalición revelaba un tapiz de luchas de poder y lealtades ocultas entretejido con tanta fuerza que desenredar un hilo podría desgarrar toda la alianza. Los días de la cumbre se mezclaron entre sí, salpicados de reuniones urgentes y tensas negociaciones. La mente de Mira, que antes era un instrumento afinado para descifrar palabras, ahora parecía un caldero hirviendo de lenguaje, símbolos y verdades semienterradas. Sin embargo, bajo la percibía algo mucho más, la agenda tácita de los Anriel y el peso del conocimiento prohibido que estaban decididos a mantener enterrado. Fue este misterio lo que la consumió, atrayéndola hacia los secretos de la coalición a pesar de los riesgos. Ixca Solas, su improbable aliada Tesir, percibió la frustración y el malestar de Mira. Una noche se acercó a Mira en un pasillo poco iluminado, con su ágil cuerpo moviéndose en silencio y sus ojos multifacéticos brillando con intriga. Parece como si el peso de todos los secretos de la coalición descansara sobre tus hombros, Mira, observó Ixca con una pizca de simpatía en el tono. Sus palabras eran aparentemente ligeras, pero Mira podía ver la auténtica preocupación que había tras ellas. Porque quizás sea así, replicó Mira, con la voz apenas por encima de un susurro. Ixca, hay algo que necesito comprender. Algo sobre los Anriel y la historia de la coalición. He encontrado fragmentos extraños, indicios de una guerra que ha sido borrada de la mayoría de los registros. La expresión de Ixca se ensombreció. Observó su entorno antes de hablar, bajando la voz hasta un silencio conspirativo. Todos conocemos esa guerra, pero pocos hablan de ella abiertamente. Los Anriel la han prohibido, la han enterrado. Dicen que la coalición trajo la paz a nuestra galaxia, pero no todos creen que fuera la paz lo que trajeron. Las palabras flotaban pesadas entre ellos, y Mira sintió que la fría comprensión se instalaba en su interior. Necesitaba respuestas,
pero el férreo control de la verdad por parte de los Unreal lo hacía casi imposible. Su única oportunidad residía en los mensajes encriptados con los que había tropezado, los que aludían a un arma lingüística utilizada para silenciar la rebelión siglos atrás. Cada fragmento parecía contener un trozo del pasado, oscurecido por códigos y frases a medio recordar. Un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Aquella noche, en sus aposentos, Mira repasó los mensajes que había reunido. Líneas de texto cifrado se desplazaban por su pantalla, palabras de idiomas que ahora comprendía con una facilidad poco natural. Cuanto más leía, más se le aceleraba el pulso. Surgían patrones, nombres de batallas, nombres de especies que habían ostentado el poder antes de que se formara la coalición. Quedó claro que los Unreal habían forjado alianzas, no mediante la diplomacia, sino mediante la coacción, utilizando el lenguaje como arma y como escudo. Habían desarrollado un medio de fracturar mentes, de sumir a poblaciones enteras en la confusión, haciendo que su gobierno pareciera el único camino hacia la estabilidad. Con el paso de las horas, Mira tropezó con la frase que la detuvo en seco: Backshore Anir, un término que se traducía vagamente como palabras de deshacer. El Backshore Anir no era un lenguaje ordinario, era un código, un dialecto convertido en arma que podía fracturar la comprensión misma, sumiendo las mentes en una espiral de miedo y locura. Los Unreal habían creado este lenguaje hacía mucho tiempo, no como medio de comprensión, sino de aniquilación. Cuanto más leía, más claro lo veía. El Backshore Anir había sido utilizado en una rebelión hacía mucho tiempo, una batalla tan brutal que su memoria había sido borrada. Poblaciones enteras se perdieron en la locura, mundos enteros fueron silenciados. A los que se resistieron se les mostró la devastación, un destino que infundió generaciones de terror. Y aunque Mira comprendía que el lenguaje tenía poder, hasta ahora no se había dado cuenta de la crueldad con que se había ejercido ese poder. Un ruido procedente del pasillo la sacó de su trance. Con el corazón palpitante, Mira apagó el terminal y abrió un poco la puerta, asomándose a la penumbra del pasillo. Para su sorpresa, era Korak, el diplomático Bantari, de pie entre las sombras, justo fuera de su habitación. Su expresión era ilegible y hablaba en voz baja y firme. «¿Te estás inmiscuyendo en asuntos mucho más antiguos que tú, Mira Kessler?» Mira se puso tensa, pero se mantuvo firme. «¿Entonces lo sabes? ¿Sobre el Unreal? ¿Sobre el arma?» Los ojos de Korak se oscurecieron y su voz apenas superó un gruñido. Los Bantari recuerdan lo que otros olvidan. Los Unreal no siempre fueron gobernantes, pero sus herramientas los convirtieron en tales. Has descubierto un conocimiento que hará que te maten. Mira le sostuvo la mirada, con voz firme. Entonces, ¿por qué no se lo dijiste a la coalición? ¿Por qué guardaste silencio? Porque la verdad puede ser más peligrosa que la mentira, replicó Korak, con un tono más suave ahora, aunque persistía un atisbo de advertencia. La coalición está unida por hilos frágiles. Si empezamos a desgarrarlos, ningún poder de esta galaxia podrá evitarnos otra guerra. La verdad golpeó a Mira como una ola. Había sido arrastrada a un juego de control jugado por los seres más poderosos de la galaxia. Cada capa que quitaba solo revelaba más manipulación, más miedo. Sin embargo, no podía apartar la mirada. Su don se sentía ahora como una maldición, pero sabía que algunas verdades exigían ser dichas. Más tarde, mientras trataba de procesar su encuentro con Korak, Mira sintió que la fría certeza se instalaba en su interior. Los Unreal no se detendrían ante nada para mantener su dominio. Pero mientras la cumbre continuaba, su mente volvió al Backshore Anir, ese lenguaje de deshacer que podía separar mundos de sí mismos. Se dio cuenta de que ahora formaba parte del tejido mismo que mantenía unidas las mentiras de la comunidad. En los días siguientes, Mira se encontró más a menudo con Ixka, pues el espíritu rebelde de la Tesir era un extraño consuelo en la tensa atmósfera de Saitor. Ixka percibió su agitación
y en un momento tranquilo entre sesiones le confió: la coalición puede ser poderosa, pero también está aterrorizada. Los Unreal mantienen su posición mediante el silencio y el miedo. Comprenden el coste de la rebelión, pero ¿y si hubiera una forma de liberarse de ese miedo? Mira la miró con creciente comprensión. ¿Hablas de rebelión? Ixca vaciló y luego asintió. No en conflicto abierto, sino con fuerza a través de la unidad. Los Unreal nos controlan manteniéndonos divididos, haciéndonos creer que no podemos existir sin ellos. Una oleada de claridad recorrió a Mira, una nueva comprensión de su propósito aquí. Su papel ya no consistía solo en traducir palabras, sino en desmantelar las ilusiones que mantenían dividida a la galaxia, revelando la verdad que había estado enterrada durante siglos de miedo. Así pues, Mira acordó un plan con Ixca, una rebelión silenciosa propia, una forma de difundir la verdad sin desencadenar una guerra abierta. La cumbre siguió adelante, y Mira se encontró en un estado constante de vigilancia. Podía sentir los ojos vigilantes de los Unreal, el escrutinio de otros diplomáticos que percibían sus cambios de lealtad. Cada palabra que traducía tenía un peso sutil, un mensaje silencioso para aquellos dispuestos a escucharla. Mediante frases cuidadosamente elegidas, empezó a desmenuzar la fachada de la coalición, insinuando historias enterradas, verdades ocultas. Una noche, en un raro momento de soledad, el capitán Rourke visitó sus aposentos. Su expresión era severa, su voz grave. Mira, no sé a qué juego estás jugando, pero estás más metida de lo que crees. Mira le miró, dividida entre la lealtad a un viejo amigo y el peso del conocimiento que ahora tenía. Rourke, si supieras lo que he aprendido aquí. Rourke negó con la cabeza. Sé lo suficiente. Los Unreal quieren el control, y no les importa lo que destruyan para conseguirlo. Sea lo que estés planeando, ten cuidado. La humanidad tiene sus propios intereses en esto y podrías encontrarte solo cuando llegue el momento. Cuando se marchó, Mira se sintió golpeada por la fría verdad de sus palabras. Estaba atrapada entre fuerzas mayores que ella, entre la lealtad a la humanidad y el deber hacia las demás razas de la galaxia, muchas de las cuales habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Y aunque el gobierno de los Unreal era inquebrantable, Mira comprendía que las palabras tenían un poder que ni siquiera los antiguos gobernantes habían logrado conquistar. Se acercaba su última tarea del día, una sesión en la que se sentaría con los propios Unreal, frente a frente con el guardián. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba y su mente se preparaba para la avalancha de secretos que aún tenía que revelar. Sabía que la guardiana sospechaba de ella, podía sentir su propósito cambiante, pero estaba preparada. Preparada para enfrentarse al poder que atemoriza la coalición, preparada para utilizar su don para revelar verdades enterradas bajo siglos de... Cuando Mira tomó asiento, los ojos de la alcaide se encontraron con los suyos, ilegibles pero penetrantes, y por primera vez Mira no sintió miedo, sino determinación. Descubriría todas las verdades ocultas, todas las palabras prohibidas, y arrojaría luz sobre la oscuridad en la que los Unreal habían envuelto a la galaxia durante tanto tiempo. La cámara de la cumbre de la coalición era un lugar que Mira conocía demasiado bien, pero cada paso que daba dentro le resultaba más pesado que el anterior. Había descubierto secretos que nadie debía conocer, pero el peso de ese conocimiento conllevaba un riesgo aún mayor. El poder de los Unreal iba más allá de lo que ella podía imaginar. No solo controlaban la alianza, sino también las mentes y las historias de las especies que la componían. Y ahora estaba segura de que su presencia en Saitor era una trampa. Se había corrido la voz sobre el don de Mira, susurrado con cautela pero con fervor entre los asistentes a la cumbre. Para los miembros más vulnerables de la coalición, ella era una revelación, un rayo de esperanza que podría desenmascarar, por fin, el antiguo dominio de los Unreal.
Para otros, era una anomalía peligrosa, una perturbadora que podría fracturar la frágil paz que mantenía la coalición. Pero entre los poderosos, entre quienes conocían el verdadero alcance del dominio de los Anriel, Mira se había convertido en algo mucho más inquietante, una amenaza que debía ser neutralizada. Sus sospechas llegaron a su punto álgido en el momento en que se enfrentó a la guardiana, exigiendo respuestas. Mira se había visto incapaz de mantenerse al margen por más tiempo, agobiada por el peso de sus conocimientos y la creciente duplicidad. Se había acercado al emisario de Anriel, apenas capaz de contener la ira que bullía bajo su fada diplomática. Sé lo que es realmente la Backshore Anir, había susurrado con los ojos firmes, reacia a echar. La reacción de la guardiana fue escalofriante. Con una calma que contradecía la amenaza que llevaba dentro, ladeó la cabeza y replicó: «El conocimiento es poder, Mira, y el poder, en las manos equivocadas, es el caos». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran como piedras arrojadas a un estanque oscuro. «Pero hay cosas que no deben saberse». Una oleada de conmoción recorrió a Mira. Comprendió entonces, con dolorosa claridad, que había sido marcada desde el momento en que despertó con este don. Los Anriel habían previsto su amenaza y pretendían acabar con ella antes de que pudiera perturbar su control. Momentos después, los guardias habían entrado en la cámara, rodeándola, con las armas desenfundadas. Sus instintos le dijeron que huyera, pero Mira se mantuvo firme, desafiante. Mantenía la voz firme, pero el pánico la carcomía por dentro. «Has construido un imperio a base de mentiras y miedo», dijo, con un tono que ni siquiera ella esperaba. «Pero no puedes ocultar la verdad para siempre». La expresión del alcaide seguía siendo plácida, pero una leve sonrisa, sin calidez, le rozó los... «No necesitamos, solo necesitamos silencio». Se dispusieron a detenerla, pero el capitán Rourke intervino, con su lealtad inquebrantable incluso frente a probabilidades imposibles. Fue rápido, maniobrando con pericia para protegerla, cada uno de sus movimientos precisos, calculados. Juntos consiguieron eludir la oleada inicial de guardias y se lanzaron a través de los laberínticos pasillos de Saitor, con la voz de él instándola a avanzar, un consuelo que la mantenía en movimiento incluso cuando el corazón le retumbaba en el pecho. Sin embargo, incluso mientras huían, Mira sintió que la gravedad de su situación se intensificaba. No podrían escapar para siempre. Y, como si confirmara su temor, una figura familiar les bloqueó el paso: Korak, el diplomático Bantari, cuyo estoico honor había sido un recordatorio constante de las rígidas tradiciones de la coalición. Su alta figura proyectaba una larga sombra, y sus ojos eran fríos e inflexibles. El corazón de Mira se hundió. Había esperado resistencia, pero la traición de él era un golpe que no había previsto. «Korak», empezó sin aliento, con un deje de desesperación en la voz. «Esto está mal. Tú lo sabes. Los Anriel ocultan algo terrible, algo que podría destrozarlo todo». La mirada de Korak permaneció impasible, pero había un destello de conflicto en sus ojos al que Mira se aferraba con una frágil esperanza. «Tu conocimiento es peligroso, Mira Kessler. Amenaza la unidad de la coalición, el equilibrio por el que hemos luchado durante siglos». A su lado, el agarre de Rourke se tensó, dispuesto a moverse, pero Mira levantó una mano para retenerlo, con la mirada fija en Korak. Dio un paso hacia adelante y lo miró con resolución inquebrantable. «Korak, comprendo la necesidad de orden, de unidad. Pero esto no es unidad, es opresión. He visto los registros, sé lo que han hecho los Anriel. Han manipulado el lenguaje para controlar la coalición, para suprimir civilizaciones enteras». La expresión de Korak se endureció. Su mandíbula se desencajó, pero no se movió para detenerla. Mira lo vio entonces, la más mínima grieta en su determinación, un atisbo de duda. Estaba dividido entre su deber de mantener la estabilidad de la coalición y un sentido del honor que no podía ignorar la verdad. Fue esta duda la que aprovechó, con una voz más suave, casi suplicante. «Siempre has defendido el honor, Korak.
Si existe la posibilidad de devolver la verdadera paz a la coalición, una paz basada en la justicia, no en el miedo, ¿no merece la pena considerarlo? Durante un momento tenso, el silencio se extendió entre ellos, puntuado únicamente por el lejano zumbido de la estación. Finalmente, Korak dio un paso atrás, con voz baja pero firme. No te ayudaré a escapar, Mira Kessler, pero tampoco me interpondré en tu camino. Demuéstrame que puedes esgrimir la verdad con honor, y puede que considere dónde reside realmente mi lealtad. Era la oportunidad que Mira necesitaba. Asintió, una promesa sin palabras pasó entre ellos, y ella y Rourke continuaron su huida a través de la estación. Pero incluso mientras navegaban por los tortuosos pasillos, la mente de Mira se agitaba con pensamientos contradictorios. Estaba agradecida por la moderación de Korak, pero su encuentro con el guardián la había dejado conmocionada. Los Anriel eran más poderosos y despiadados de lo que jamás había imaginado. Su control sobre la coalición era absoluto, y ahora la habían convertido en un chivo expiatorio, una excusa conveniente para estrechar aún más su control. Sus poderes, antes una curiosidad, se habían convertido en una acusación, un don convertido en arma contra ella. Mientras se adentraban en la estación, la voz de Rourke irrumpió en sus pensamientos. ¿Cuál es el plan, Mira? No podemos seguir huyendo eternamente. Ella le miró y su determinación se endureció. Los desenmascaramos. Voy a utilizar mi don para hablar directamente con los representantes de la coalición, para mostrarles la verdad que los Anriel han ocultado. Pudo ver la duda en los ojos de Rourke, el miedo a lo que eso podría suponer, pero sabía que no había otro camino. Las mentiras de los Anriel habían prevalecido durante demasiado tiempo, y ahora, con la cumbre reunida bajo un mismo techo, tenía la oportunidad de revelar la verdad ante todos. Su camino les llevó al salón de actos central, una imponente cámara llena de delegados de toda la coalición. Cuando Mira entró, se hizo el silencio en la sala. Podía sentir todas las miradas clavadas en ella, una mezcla de miedo, sospecha y curiosidad. De pie ante ellos, respiró tranquilamente y recorrió con la mirada los rostros reunidos. Allí estaban los líderes que mantenían la paz de la coalición, que habían depositado su confianza en los Anriel durante generaciones. Sabía que esta era su única oportunidad de llegar a ellos. Miembros de la coalición, empezó, con voz firme, resonando en la sala. No estoy aquí como representante de la humanidad, sino como portadora de la verdad. Una verdad que se nos ha ocultado a todos durante demasiado tiempo. Hubo un murmullo de incomodidad, pero ella continuó con voz firme. Los Anriel han mantenido el control mediante el lenguaje, mediante el conocimiento que sólo ellos consideraban sagrado. Pero lo que nos han ocultado son las palabras que forjaron su poder, las palabras que podrían desentrañar nuestras mentes y esclavizar a civilizaciones enteras. Sus palabras resonaron en la sala, y una onda de conmoción se extendió entre los delegados. Pudo ver la incredulidad, el horror que aparecía en sus rostros al darse cuenta de la gravedad de sus acusaciones. Sin embargo, percibió resistencia, toda una vida de confianza condicionada en el gobierno de Anriel. La guardiana, de pie al borde de la cámara, cortó la tensión con un tono tranquilo y pausado. «Estás jugando a un juego peligroso, Mira Kessler. Las acusaciones sin pruebas solo sirven para sembrar el miedo y la inquietud». Mira le miró fijamente, sin inmutarse. «Tengo algo más que acusaciones, alcaide. Tengo las propias palabras, el Bakshor Anir, el lenguaje que utilizaste para fracturar mundos y silenciar la rebelión». Su voz se hizo más fuerte, su convicción se endureció al pronunciar en voz alta las palabras prohibidas, sílabas que parecían fragmentos de cristal, pero que tenían un peso que reverberaba en la sala. Se oyeron jadeos cuando las palabras golpearon a los diplomáticos reunidos y un estremecimiento de comprensión los atravesó. El poder de su don lingüístico le permitía blandir el Bakshor Anir sin sucumbir a sus efectos, y por primera vez
Los miembros de la coalición vislumbraron la devastadora verdad que se ocultaba tras su pacífica alianza. En el silencio atónito que siguió, Mira se volvió hacia los delegados con mirada feroz. He compartido con vosotros lo que los Anriel se negaron a permitir. La paz debe construirse sobre la confianza, sobre el honor, no sobre el miedo y el secreto. Debemos liberarnos de su control y construir una coalición en la que todas las voces sean realmente escuchadas. El silencio se hizo denso y expectante. Finalmente fue Korak quien habló, con voz firme y llena de una determinación que reflejaba la de Mira. Los Bantari no apoyaremos a los gobernantes que se ocultan tras la mentira. Elegimos la verdad, Mira Kessler. Una a una, las voces se unieron a la suya y las declaraciones de desafío se extendieron por toda la asamblea. El corazón de Mira se aceleró al ver que la unidad de la coalición empezaba a fracturarse, no en caos, sino en una feroz y justa demanda de justicia. Sin embargo, en medio de las voces que se alzaban, sabía que los Anriel no permitirían que este desafío quedara sin respuesta. Su viaje estaba lejos de terminar, y el coste de su rebelión no había hecho más que empezar. Tras su revelación, la sala de asambleas de la coalición se transformó. Mira se levantó en medio de una tormenta de voces, algunas de acuerdo y otras de temerosa protesta. Sus palabras habían encendido algo en los corazones de los delegados, algo que años de control diplomático habían reprimido. Pero los ecos de la disensión no se limitaban a los líderes reunidos. Los Anriel, con su autoridad inquebrantable, se habían visto obligados a salir a la luz, y no renunciarían a su poder fácilmente. El guardián, frío e inflexible, permaneció en el borde de la cámara, con la mirada fija en Mira, aunque su expresión no traicionaba nada. Ella sabía que estaba calculando, determinando el siguiente movimiento que restauraría el dominio de los Anriel, o arriesgándose a sumir a la coalición en una rebelión abierta. Pero esta vez, la decisión ya no era solo suya. Mira observó cómo Korak daba un paso al frente, flanqueado por otros representantes Bantari que habían sido conmovidos por sus palabras. Miró a la asamblea con un tono de convicción y autoridad. Los Bantari nos hemos adherido durante mucho tiempo a la tradición, al honor por encima. Entramos en esta coalición para preservar nuestra dignidad, no para acobardarnos bajo un yugo oculto. Su mirada se clavó en el rostro ensombrecido del alcaide. No nos silenciarán. Otras voces se unieron, lentamente al principio, luego ganando fuerza. Los representantes de las especies más pequeñas, a menudo ignoradas o ignoradas, alzaron sus voces, expresando siglos de frustración contenida. Incluso los Tesir, acostumbrados desde hacía tiempo a su posición marginal, expresaron su acuerdo. Mira pudo sentir el cambio, una oleada de voluntad colectiva contra el control opresivo de los Anriel. El guardián levantó una mano y su voz cortó el alboroto con palabras tranquilas y mesuradas. «Vuestro celo es comprensible», dijo con un tono casi compasivo, «pero esta coalición se fundó sobre los principios del orden y la paz. La desunión invita al caos, no a la libertad. Y debo recordarte», su mirada se dirigió a Mira, fría y calculadora, «que este humano no tiene nada que ver con nuestra historia, ni conoce los delicados equilibrios que nos han mantenido alejados de la guerra». Mira sintió el peso de sus palabras, un intento de aislarla, de pintarla como una intrusa que se entrometía en asuntos que escapaban a su comprensión. Pero se mantuvo firme, con voz inquebrantable, mientras se dirigía a la sala. «Puede que no comparta vuestras historias, pero he aprendido la verdad de ellas. Los Anriel os han mantenido atados al miedo, no por la paz, sino por el control. Esgrimen el lenguaje como un arma que nunca debí comprender, y mucho menos compartir con vosotros». Las palabras tuvieron un impacto innegable. Mira vio en los rostros que la rodeaban una determinación que iba más allá de la lealtad a los Anriel. Era un deseo de libertad, de tener la oportunidad de gobernarse a sí mismos sin la sombra de la manipulación.
Se volvió hacia Ixcasolas, que asintió con su silencioso apoyo. Mira se dio cuenta, con una claridad feroz, de que su papel ahora no consistía simplemente en interpretar lenguas, sino en unir a estas especies dispares bajo un entendimiento común. Pero el guardián no había terminado. Con un gesto brusco, convocó a un grupo de guardias Unreal que entraron en la cámara con disciplinada precisión, reflejando con sus movimientos el frío distanciamiento de su comandante. Se situaron alrededor de la asamblea como una amenaza silenciosa, un recordatorio de que el poder residía firmemente en los Unreal. El guardián se dirigió a la sala con serena autoridad. «Volved a vuestros puestos. Los Unreal se reunirán con quienes estén dispuestos a mantener la paz. Los que decidan lo contrario se atendrán a las consecuencias». Se hizo el silencio, pesado y tenso. Mira podía sentir los ojos de la asamblea clavados en ella, la incertidumbre de los que temían las represalias. Sabía que sus próximos pasos determinarían el futuro de la coalición, que no podía permitir que las palabras del alcaide sofocaran el impulso que había generado. Haciendo acopio de toda su determinación, Mira dio un paso adelante, con voz clara e inquebrantable. El dominio de Unreal termina aquí. Si aceptamos la verdad, si reconocemos el daño que se ha hecho, podemos forjar una nueva coalición, una basada en la confianza, no en el miedo. Se volvió hacia la asamblea, encontrándose con sus miradas una a una. Esta es nuestra oportunidad de remodelar nuestro futuro. El poder de hablar libremente, de actuar libremente, vale cualquier precio. Por un momento, la sala permaneció inmóvil. Entonces Korak, rompiendo su habitual reserva, se puso al lado de Mira, una declaración de solidaridad que envalentonó a los demás. Ixcasolas se unió a ellos, con una expresión desafiante que demostraba la fuerza de voluntad de los Tesir. Juntos representaban la unidad que los Unreal habían intentado tan desesperadamente mantener fragmentada. La expresión del guardián se endureció, frustrado su intento de recuperar el control. Pero Mira podía ver la determinación en sus ojos, una determinación peligrosa que le advertía de que no se rendiría sin luchar. Se preparó, sabiendo lo que estaba por venir. Y entonces el guardián pronunció una sola palabra, en Backshore and Ear, una palabra que ondeó en el aire como una onda expansiva, potente y cargada. El poder del arma lingüística golpeó a la asamblea. Su efecto devastador fue inmediato. Los delegados se tambalearon, agarrándose la cabeza, con expresiones de dolor. Mira sintió que las palabras familiares serpenteaban por su mente, un lenguaje destinado a fracturar los pensamientos, a hacer incoherente la disensión. Pero esta vez estaba preparada. Invocando la profundidad de su nuevo don, Mira contrarrestó el Backshore and Ear con sus propias palabras, palabras que neutralizaron el arma del guardián y protegieron a los que la rodeaban. Su voz resonó en la cámara, firme e inquebrantable, mientras tejía un lenguaje que combatía la fuerza destructiva, un escudo lingüístico contra el poder del Unreal. Poco a poco, los delegados se recuperaron, su fuerza se renovó, mientras Mira seguía hablando. Cada frase era un hilo que los unía más. La tranquila fachada del alcaide se resquebrajó y perdió el control. Mira sintió que el momento cambiaba, que la asamblea se daba cuenta de que el poder de los Unreal no era absoluto. Se habían basado en el miedo, en la ilusión de invencibilidad, pero esa ilusión se había hecho añicos. Korak se volvió hacia Mira, con la mirada llena de un nuevo respeto. Nos has demostrado que las palabras pueden construir más de lo que destruyen. Su voz recorrió la sala, como un grito de guerra para la coalición. Uno a uno, los delegados se pusieron en pie junto a Mira, alzando sus voces en señal de unidad, una poderosa declaración que resonó con una claridad que los Unreal ya no podían silenciar. En los días siguientes, los Unreal se retiraron de la coalición, su influencia disminuyó y sus secretos quedaron al descubierto. Mira observó cómo la coalición iniciaba el largo proceso de reconstrucción,
ya no como un conjunto de razas unidas por el control, sino por un respeto recién descubierto y un compromiso compartido de transparencia. Los antiguos pactos, antaño escritos con miedo, se reescribieron en un lenguaje de entendimiento mutuo, una nueva era que amanecía para la galaxia. Cuando la cumbre llegó a su fin, a Mira se le ofreció un puesto en la coalición reformada como mediadora, como guardiana de la paz que los Unreal no habían sabido mantener. Aceptó, sabiendo que su viaje distaba mucho de haber terminado, pero resuelta a guiar a la coalición con la integridad que le había faltado durante tanto tiempo. De pie en la plataforma de observación de la estación Saitor, Mira sintió que se asentaba en su interior un propósito, una resolución silenciosa que iba más allá de su don. Se había convertido en algo más que una traductora. Era un puente entre mundos, un símbolo de unidad y resistencia. El Backshore An'ir había perdido su poder, pero en su lugar, ella había encontrado algo mucho más fuerte. Una voz capaz de decir la verdad, un lenguaje de paz que la galaxia estaba dispuesta a adoptar. Las estrellas se extendían ante ella, vastas e infinitas, cada una de ellas un recordatorio del ilimitado potencial de la galaxia. Y mientras contemplaba el infinito, Mira supo que, aunque su papel en la coalición no había hecho más que empezar, el futuro era más brillante de lo que jamás se había atrevido a esperar.